todos. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Gisela Beritier. Soy directora general del ICTA, de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica. Y en conjunto con Alaya hemos lanzado este programa que se llama Adventure, el cual justamente cuando nos pusimos a pensar en el nombre, quisimos reunir o conjugar en ese nombre lo que significaba o la acción que queremos desarrollar, que es Ad de agregado de valor y Venture Capitals, ¿no? Un poco la idea nuestra de venir del rubro de la industria, del emprendedorismo y también en el caso de Alaya de los capitales de riesgo, es empezar a nosotros lo que queremos es enseñar a los inversores ángeles a invertir, es decir, perder el miedo a lo que es la industria de los capitales de riesgo, perder el miedo a invertir en startups. Uno ve los ejemplos de ecosistemas tan desarrollados como Silicon Valley o en Asia, la zona sur de la Gran Bahía, y de repente ve cómo los inversores invierten en emprendimientos y de repente esos emprendimientos después pasan a ser unicornios. En Argentina tenemos una situación en la cual justamente en el medio, digamos, nuestros emprendimientos tienen al principio muy desarrollado todas las etapas tempranas con financiamientos de familiares o de repente financiamientos estatales, o a un nivel ya donde el emprendimiento ha generado tracción, donde ahí entran los venture capitals como Alaya que tenemos presente acá. Pero en el medio vimos la necesidad, la fuerte necesidad de desarrollar todo el mundo de lo que son las inversiones ángeles y el mundo de los inversores ángeles, que es invertir en las startups en las etapas tempranas y cuando ya empiezan a desarrollarse. Justo tenemos que decir, y estamos muy orgullosos de, por ejemplo, Excapit, que es un emprendimiento que ayer salió en La Voz del Interior, que levantó capital, inversión ángel por $450,000. Esa startup fue justamente de alumnos nuestros del MBA y del ICDA, y que además hicieron el programa de aceleración nuestro también del Founder Institute, y luego hicieron una instancia más que del Founder Institute, que es en Silicon Valley, que es el Founder Lab. Pero en el medio, en las rondas que hicimos de inversiones y demás, inversores ángeles, como ustedes acá, se animaron a invertir en ellos. Y la realidad es que esos emprendedores, gracias a esos inversores ángeles que apostaron en ellos hoy, están invirtiendo o han recibido rondas de inversión muy importantes y con una posibilidad de tracción para convertirse, a lo mejor, no sé, quiera Dios, más adelante en un unicornio, ¿no? Entonces, ese es el motivo que nos convoca acá, el poder fundar esta iniciativa. Tenemos que decir que es la primera iniciativa de la Argentina, en donde podamos darle las principales herramientas y hacerles accesibles las herramientas para que ustedes puedan conocer este mercado que por ahí resulta tan extraño, que es el mercado de los capitales de riesgo. Así que no voy a quitar más tiempo y le voy a dar lugar a la directora del programa, Natalia Bartolomé, para que les explique en qué va a consistir este programa. Hola a todos, gracias Gisela por la presentación. Como decía, mi nombre es Natalia Bartolomé y voy a estar acompañando el programa, el dictado y el armado. Es un gusto ser parte de esta iniciativa, de esta aventura que es este curso. Entonces, les cuento rápidamente para que demos lugar a lo que nos convoca, que es la charla de Luis, de nuestro invitado especial, nuestro orador. Los objetivos son los que comentaba recién Gisela, es decir, arrojar un poco de luz a este espacio que hoy está un tanto vacío en Latinoamérica, que es el de la inversión ángel, ¿no? La inversión en estos estadios tempranos de las startups, que es digamos, la inversión que sigue al estadio de las 3F, ¿no? De las familias, los amigos y los tontos, como se dice en la industria. Entonces, es cuando ya hay una inversión un poco más específica y profesionalizada, pero no tanto como para llegar a un fondo de riesgo de venture capital como es el que dirige Luis, por ejemplo, ¿no? Un estadio inicial. Entonces, pensando en eso, el programa es bien ejecutivo y bien práctico. O sea, son 4 encuentros de 4 horas, donde va a haber un encuentro inicial. Creemos mucho en el espacio de networking, de crear una red. O sea, la inversión ángel se crea mucho a través de red. Entonces hay una sesión inicial de networking,
antes del comienzo del programa, y luego, finalizado el programa, la idea es continuar con lo que se va a lanzar junto con el programa, que es un club de inversión ángel. Entonces, allí va a tener continuidad para quienes participen del curso en el acompañamiento, en todo lo que se aprendió en este curso. El curso tiene, bueno, una introducción a lo que es el ecosistema inversor de startups, con alguien referente en la industria, en lo que es este tema. Está pensado con diferentes expertos de la industria. Luego tiene todo, la idea de hacer una introducción a todo lo que tiene que ver con la selección de startups, no, digamos, no, es súper importante y crítico en qué startups se invierte, y un poco, Luis, supongo que hoy algo de tu charla, algo mencionarás sobre esto. Luego sigue un round table, la primera round table, donde nos sentamos a hablar con inversores, ángeles, que ya están invirtiendo, para que cuenten su experiencia sobre esto. Después nos vamos a adentrar en todo lo que tiene que ver con los términos de inversión. Ya nos metemos en términos más legales, pero no menos importantes, porque es muy importante, digamos, entender qué pasa si la inversión se formaliza de una forma o de otra. Luego vamos a tener una aplicación, perdón, vamos a tratar el tema de cómo evaluar las startups, muy importante, es decir, cómo son las matemáticas en todo lo que tiene que ver con cómo se decide la inversión. Luego vamos a tener otro round table con referentes de la industria. Ahí ya vamos a sumar a fondos de venture capital para que cuenten, digamos, cómo sigue esta línea de inversión. Luego vamos a hacer un demo day con casos reales, con startups que están buscando inversión, y lo vamos a poner en la práctica, lo aprendido hasta ese momento. Luego vamos a presentar lo que es un club de inversores ángeles, que es un poco lo que contiene a los inversores ángeles, porque como decimos, la inversión ángel es algo que se hace en forma individual, no a través de un fondo. Entonces un club, cómo le da contención, digamos, en el mundo real, cómo se da contención y continuidad a los inversores ángeles. Y después seguramente seguimientos, eventos postcursados que se van a canalizar mucho a través de este club. Respecto a quiénes van a participar, tienen en la web, que es lo que estamos mostrando, compartiendo aquí en pantalla, hacen clic y allí van a ver los perfiles. Son todos perfiles con mucha experiencia en el hacer, con mucha expertise, que es un poco la idea del perfil que queremos darle al curso. Bueno, y con esto ya estamos a tiempo para darle lugar a nuestro orador invitado, que es nada más y nada menos que Luis Bermejo, quien está al frente de Alaya Capital, fondo de inversión para todo Latinoamérica. Es uno de los miembros fundadores y es el director ejecutivo. Así que Luis. Bueno, gracias Nati, gracias Gise por la muy buena intro. Buenas tardes a todos. Déjame compartir pantalla, Nati. Sí. Bueno, un poco como temas introductorios, como mencionó antes Gise, hacemos este ciclo de conferencias muy cortas. El tema de hoy era errores a tratar de evitar, o los errores que se suelen cometer. A mí me gusta verlo más del lado positivo, cómo evitar esos errores o qué cosas tener en cuenta para no caer en los errores más típicos al momento de invertir. Así que ahí voy a presentar. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí. Bueno, a ver, para empezar, esperemos que cargue. ¿Le pongo el sonido? No me molesta. Para empezar, un poquito primero, ¿quién soy yo? Como mencionó Nati, bueno, mi nombre es Luis Bermejo. Nosotros fundamos un fondo de inversión que hoy estamos invirtiendo en la etapa posterior a la que invierten en general los inversores ángeles. Estamos invirtiendo en toda Latinoamérica, buscamos empresas de base digital, base tecnológica, con alto contenido digital. Estamos invirtiendo entre 300 y 500 mil dólares,
coinvertimos con muchos fondos de la región y luego continuamos haciendo follow-ons en general hasta $1 millón. En grosso modo, este es el portafolio actual de empresas invertidas por nuestros 2 fondos. Esto un poquito para mostrarles diversidad de sectores, diversidad de tipos de compañías, B2B, B2C, en diferentes sectores de la tecnología, con lo cual desde ahí un poco viene la experiencia o el aprendizaje en estos años, y de ahí un poco la lectura de cuáles han sido los errores o cuáles siguen siendo muchos de los errores. Como primera medida, es importante entender los diferentes ciclos que tiene la inversión de capital emprendedor en empresas en las que le llamamos startups. Esto es importante entenderlo porque el primer error muchas veces es que no haya una coherencia entre la inversión que se está haciendo y la etapa en la cual está ese emprendimiento. Generalmente los emprendimientos empiezan con una idea, con lo que se llama el bootstrapping, que es fondos propios, es tratando de autofinanciarse con lo poco que uno puede, y con subsidios de gobierno. En etapa idea generalmente es el gobierno el que arriesga y no mucho más. Luego, en esta etapa entre medio de los ángeles y el gobierno vienen los familiares también, la etapa de idea. Luego, cuando ya hay un producto mínimo viable, un prototipo, aparece la inversión ángel o las aceleradoras. Típicamente estamos hablando de inversiones que rondan entre los 50 y 250 mil dólares como mucho. Después de eso, cuando ya empieza a haber un producto con validación de mercado, sigue el proceso de aceleración y aparecen los fondos de venture capital más pequeños, inversiones entre 250 mil dólares y $1 millón. Y luego, arriba del $1 millón, ya cuando las compañías empiezan a traccionar en ventas, vienen fondos un poco más grandes, arriba de 1 o 5 millones de dólares, y de ahí fondos sucesivos hasta que la compañía incluso puede llegar hasta salir a la bolsa. Lo importante de este ciclo es que si uno está evaluando invertir como inversor ángel, idealmente tiene que estar en una etapa en donde haya un producto mínimo viable, que esté empezando a mostrar algún prototipo. Evitar invertir cuando es solo una idea muy, muy verde, porque le va a faltar mucho tiempo a eso para llegar al mercado. Y en cuanto a los temas principalmente a verificar y a los errores a no cometer, yo los divido en cuatro grandes grupos. Tenemos que mirar el mercado, el equipo, la competencia y una combinación de cómo queremos recuperar el dinero, cuánto vale esa inversión hoy y cómo lo queremos recuperarlo a la salida. Entrando un poquito más en detalle, lo primero es el equipo, lo más importante es el equipo. Cuando estamos hablando de emprendimientos en etapas muy tempranas que tienen un prototipo que tienen que empezar a validar, de ahí a generar una compañía, todo el secreto está en la capacidad de ejecución de ese equipo. Entonces, ahí es donde lo primero que hay que mirar es, uno muchas veces tiende a enamorarse de un equipo y rápidamente uno quiere invertir porque me gustó el emprendedor. Hay que analizar, tratar de ser más objetivo en ver, primero, que ese equipo, primero que sea idealmente un equipo y no un emprendedor solo. O sea, emprender solo es muy difícil y tiene mucha mayor probabilidad de éxito cuando hay al menos 2 socios fundadores, idealmente 3. Que esos socios estén dedicados full time. Muchas veces uno invierte en un proyecto, en un emprendedor que a su vez está trabajando en otra corporación y en su tiempo libre empieza a emprender. Ese emprendedor no está invirtiendo él mismo en ese emprendimiento. Entonces lo primero que le tenemos que decir a un emprendedor es, invertí tu tiempo. Es lo que se llama el sweat capital, el capital sudado. Primero tiene que invertir el propio emprendedor, tiene que asumir su riesgo, su tiempo, y eso significa estar full time, full life en el proyecto. Tiene que mostrar flexibilidad. El emprendedor va a necesitar cambiar, pivotear muchas veces en los momentos iniciales del emprendimiento. Es necesario que verifiquemos que ese emprendedor sepa escuchar y tenga flexibilidad para cambiar. Entre los diferentes fundadores tiene que haber objetivos comunes y una visión en común. Es muy importante. Muchas veces se inician los emprendimientos sin compartir las visiones entre los diferentes fundadores y muchas veces los objetivos no son los mismos a nivel personal. Y después algo muy típico, y esto nos ha pasado mucho a nosotros y pasa mucho en la realidad, nos encontramos típicamente con emprendedores que quieren hacer un producto global.
Mi producto lo voy a vender en todo el mundo. Y nos encontramos que ese emprendedor no tiene conocimientos globales o no habla inglés. Fundamental, y así de básico como escuchan, sucede y sucede mucho. Nos enamoramos del emprendedor y yo digo, este emprendedor le va a encontrar la vuelta. Pero si ese emprendedor me está diciendo que va a vender su producto en el mercado de Estados Unidos o en Europa y no habla inglés, no hay ninguna chance de que lo pueda lograr. Si ese emprendedor quiere tener un producto regional o global y nunca salió de viaje por los países de la región, no tuvo una experiencia de estudio en el extranjero, no trabajó en vinculación con otros países, no tuvo esa interacción, es muy baja la probabilidad de que ese emprendedor logre hacer algo regional si no ha tenido esa interacción. Entonces esos son dos elementos importantísimos, el nivel de interacción o de experiencia con el exterior y el hablar el idioma que voy a necesitar para el mercado que quiero ir. Son dos temas que nos equivocamos muchísimo y que si no están en el inicio es muy difícil adquirirlos después porque uno no aprende el idioma en el camino. El idioma lo sabes o no lo sabes, no lo puedes aprender en 2 o 3 años. Entonces, eso con respecto principalmente al equipo. Después nos pasa mucho que también nos enamoramos de la idea y no miramos el mercado. Hay que estudiar el mercado en detalle, ver qué tan grande es ese mercado, entender si ese mercado está en crecimiento. Si yo voy a tener un emprendimiento en donde voy a crear una nueva vallaspirina para el dolor de cabeza, lo primero que tengo que entender es a cuánta gente le duele la cabeza. ¿Y eso está en crecimiento o en decrecimiento? Fundamental entender que hay un mercado atractivo para el producto que quiero vender. Y obviamente, mientras más métricas y mientras más datos tenga del mercado, voy a poder tomar mejores decisiones. Este es un tema fundamental, la competencia. Y acá, al igual que muchas veces parece súper obvio el tema del inglés y del idioma, y la competencia es tan obvio como esto, ¿no? Nos pasa mucho que los emprendedores en etapas tempranas, y sobre todo lo que nos gusta emprender, nos enamoramos de una idea y arrancamos sin mirar para ningún lado y vamos para adelante. Hay que pararse y mirar para los costados y mirar el entorno competitivo. Nadie tiene una idea súper brillante e innovadora única en el universo, hoy en día. Hoy en día es muy difícil tener algo totalmente nuevo o disruptivo. El problema que quiero solucionar, alguien lo está solucionando de alguna manera. Entonces, siempre hay competidores, siempre hay modelos sustitutos, siempre hay que tener en cuenta y estudiarlos lo mejor posible para entender cuál va a ser el diferencial, cuál va a ser esa propuesta de valor que me va a ser único y que me va a dar una ventaja competitiva, al menos un tiempo. Si no hago ese estudio en un entorno competitivo de mi propuesta de valor con respecto a la competencia, es muy difícil que mi producto llegue a tener éxito, porque voy a estar haciéndolo de manera totalmente intuitiva y va a ser de casualidad si tengo éxito. Y muchas veces nos pasa como inversores que le preguntás al emprendedor, ¿y quién más hace esto? Y es bastante habitual, aunque parezca raro, escuchar nadie más que está haciendo esto. Somos los únicos en el mundo que lo hacemos. Somos los únicos en la región que lo hacemos. Yo lo que le respondo a ese emprendedor rápidamente es decir, no googleaste. Directamente no googleaste lo suficiente. Porque un rato googleando y uno encuentra sustituto. Con lo cual, como inversores, ¿qué les quiero decir? Es también tratar de objetivizar y tratar de hacer este análisis de entorno competitivo, aunque el emprendedor no lo haya hecho, uno antes de invertir el dinero tiene que entender cuánta fricción va a haber con los competidores o cuán sustentable es esa diferencia que el emprendimiento dice tener, ¿no? A continuación, el último elemento que considero muy importante y que es un poquito más técnico es cómo voy a salir de este emprendimiento y también en relación de cómo voy a salir, cómo voy a entrar. Entonces, lo primero es entender si uno invierte en una compañía que el retorno va a ser por la venta de esa compañía, va a ser por la venta de esa participación, o va a ser por la generación de un flujo. Son dos tipos de negocios completamente diferentes. Un negocio que va por el exit, por la venta de la compañía, va a ser un negocio que va a reinvertir, va a tratar de levantar mucho más capital de otros fondos en el futuro, va a reinvertir todo, va a dar pérdida mucho tiempo, para que todo eso se valorice en el valor compañía y luego en una sola vez vendo la compañía y tengo todo el retorno.
Esa es la historia en general de todos los startups tecnológicos. Pero también hay negocios de flujo. Yo puedo invertir en un negocio que tenga que ver con recursos humanos, que tenga que ver con una consultora, en donde difícilmente se pueda vender ese negocio porque genere valor la reinversión. En general lo que genera es un flujo que a fin de año se distribuye en utilidades. También es súper válido, pero es necesario tenerlo claro al inicio, porque el tipo de desarrollo de negocio va a ser muy diferente si es un camino o el otro. Y en relación con esto, el porcentaje, ¿cuánto vale el emprendimiento? ¿Y qué porcentaje le tengo que pedir a ese emprendedor cuando hago una inversión en el estadio ángel? Y acá este es un tema bastante más complejo, y no voy a entrar en detalle de cómo evaluar una startup, pero sí es importante tener en cuenta los dos errores que se dan en los extremos. Primero, si le pido un alto porcentaje de participación a ese emprendedor, voy a estar complicándole la vida hacia el futuro, porque si tiene que levantar más capital, y tiene que seguir entregando participación a nuevos inversores, y tiene que, en general en la industria, es necesario en etapas tempranas que un emprendedor tenga la mayoría de su negocio hasta que tiene una compañía lo suficientemente grande para empezar a escalar. Se sugiere que hasta que pase la serie A, esto es inversiones en torno a superando los 5 millones de dólares de inversión, todas las etapas interiores, tiene que haber entregado una porción de capital que lo deje todavía con el 51% al equipo que gestiona. De esta manera el equipo sigue como el principal responsable y el principal involucrado del resultado de ese proyecto. Y en el otro extremo, si le pido muy poca participación, si ese emprendimiento lo valorizamos muy alto y mi inversión significa muy poca participación, le voy a facilitar que siga levantando dinero en el futuro, pero difícilmente yo como inversor pueda tener un buen retorno. Entonces, en la combinación de los dos factores hay que encontrar un punto que sea equilibrado en cuanto a que tenga un buen retorno, pero que a su vez no complique la alineación de intereses con el emprendedor. Acá creo que tengo un ejemplo. Acá tengo un ejemplo de un camino bastante típico de un emprendimiento que sigue 3 rondas de inversión. Este es un ejemplo, lo trato de pasar bastante rápido, pero por ejemplo, un emprendimiento que vale $1 millón y que sale a buscar inversión ángel por $250.000. Entonces, después que recibe la inversión, vale $1.250.000. El grupo original tiene el 80%, que era el millón original. El inversor se queda con el 20%, que son los 250 en el $1.250.000. Eso da un 20% de participación. Luego el mismo emprendimiento sale a buscar al tiempo, de nuevo, inversión al mercado, sale a buscar $1 millón y ya está valorizado en 4, pasó un año más, el emprendimiento tomó mayor vuelo, y ahora puede defender un valor de 4, que se le invierte $1 millón, termina valiendo 5. Los inversores que pusieron $1 millón en una evaluación de 5 van a recibir un nuevo 20%. Los anteriores inversores, todos los anteriores, tanto el equipo como los inversores se van a diluir un 20%, que tenía un 80 va a terminar en un 64, los inversores que tenían un 20 van a terminar en un 16. Luego este mismo emprendimiento siguió traccionando, empezó a vender y salió a buscar su serie B. Salió a buscar $4 millones, se valorizó en 16, o sea que en total terminó valiendo 20. Los inversores de $4 millones en 20 vuelven a tener un 20%, pero esto significa que todos los anteriores se diluyeron un 20% para hacerle espacio al nuevo. Entonces fíjense que en 3 veces que se entrega el 20%, el equipo emprendedor llega a tener el 51%. Esta es la matemática básica para decir, en general, en ninguna ronda un emprendedor debería entregar más de un 20%, porque de esa forma no va a tener posibilidad de hacer 3 rondas de inversión y todavía el equipo mantener el 51%. Generalmente cuando sucede una cuarta ronda, este equipo ya no tiene el 51%, y está bien que eso sea así porque la compañía tiene un nivel de profesionalización suficiente para que pueda funcionar sin que esos emprendedores tengan la mayoría. Y por último, un tema importante y un poco más subjetivo, por ahí han escuchado hablar, o si no van a escuchar hablar, si empiezan a estar en el mundo de inversión, del efecto FOMO. FOMO se le habla en la industria de inversión de capital emprendedor FOMO es las siglas de Fear of Missing Out. Esto es el temor a quedarse afuera, el temor a perder una oportunidad.
¿Qué pasa muchas veces? Esto nos pasa mucho a los venture capital cuando hay un emprendimiento que le está yendo bien y aparece un fondo que lo quiere invertir y aparece otro que lo quiere invertir y pará, si invierte Juan y Pedro, yo también quiero invertir, no, pero este pibe, no, este se vende muy bien, a este le va a ir bárbaro, no me puedo quedar afuera. Entonces se genera un efecto contagio. Esto sucede muchas veces en emprendedores que tienen mucha capacidad de venta, que tienen mucha mística en cómo presentan un proyecto, los emprendedores que realmente se les ve potencial de que les va a ir bien, y eso mezclado con potenciales referentes que empiezan a decir yo invierto. Y eso se da en el mundo de inversiones ángeles con personajes conocidos. Uy, a mí me invirtió, viene el emprendedor vendiéndose súper bien, a mí me invirtió Marcos Galperín en persona. ¡Wow! Decís, pará, si Galperín invirtió acá, algo debe haber, yo tengo que invertir, y si invirtió yo este otro, yo también tengo que invertir. Y así se empieza a hacer un efecto contagio. Yo lo que sugiero acá es, primero, es obviamente que personas de la industria y personas referentes cuando deciden invertir son de alguna manera validadores, pero por experiencia, lo que yo sugiero es que uno trate de ser objetivo en el análisis de las variables que veíamos antes, principalmente, porque los emprendimientos en etapas tempranas, todo depende de la capacidad de ejecución del emprendedor, y no en la capacidad de vender un proyecto y levantar dinero, no es lo mismo. Entonces, hasta el más experimentado de los experimentados emprendedores, fundador de la compañía que quieran, que llegó a donde quieran, se equivocan la mayoría de las veces que invierten. O sea, todos nos equivocamos en la mayoría de los casos en que invertimos y solo unos pocos nos va muy bien. Entonces, cuidado con las validaciones de referentes porque no necesariamente quiere decir que esos referentes la tienen clarísima. Sí, en un mundo en donde ya empiezan a ser fondos más profesionales que siguen procesos más objetivos de análisis, ahí sí la referencia puede tener mayor valor, cuando ya hay un comité de inversión, cuando ya hay un proceso de due diligence, ahí sí. Ahora, cuando se trata de inversión ángel, que José y Pedro hayan invertido no quiere decir mucho. Yo lo que les sugiero es tratar de objetivizar y hacer el análisis propio y aplicar la lógica propia, porque nadie tiene la bola de cristal, porque si no todos invertiríamos fantásticamente y todos hubiéramos invertido en los mejores unicornios. Bueno, la idea es que esto fuera muy cortito, así que abro preguntas y consultas, no quería aburrirlos con mucha más temática teórica. No sé si hay preguntas, las pueden escribir en el chat, o no sé si tenemos los micrófonos habilitados. Sí, creo que están habilitados. Hay varias caras conocidas por acá. Sí, a ver, yo estaba compartiendo y no veo. Ahora estoy mirando. Fui tan claro que no. Sí, no hay dudas. Comentarios también. Agregar algún punto que les parezca que merece la pena ser mencionado. Algo que me digan a mí que cómo invertir mejor de lo que venimos haciendo. Bueno, Luis, la verdad que muy interesante. Y para todos los que están aquí, Luis va a ser uno de los participantes del curso. Él tiene un módulo a cargo, precisamente porque él viene del hacer, ¿no? Él está en el mundo, en el ecosistema de inversión. Él está invirtiendo. ¿Cuántas startups ya llevan invertidas? Y lo que es mejor, ¿cuántos casos de éxito? ¿Cuántos exits ya han tenido? Había una pregunta ahí, si solo se invertían en empresas tecnológicas. Sí, la pregunta es si invertimos nosotros solo en empresas tecnológicas, porque es donde sabemos hacer, básicamente. Después, a título personal, cometo algunos otros errores en inversiones, pero sí, a nivel profesional solo en empresas tecnológicas. Llevamos invertidas 29 empresas, respondiendo a Nati, hemos tenido 3 exits. Esto nos ha permitido el primer fondo de inversión ya tenerlo en positivo. Y en total 29, con lo cual tenemos un lindo pool ahí para entretenernos.
Y bueno, la verdad que de las 29 hoy hay 5 o 6 compañías que vienen traccionando realmente muy bien, con lo cual estamos bastante contentos con el portafolio, incluso post pandemia. Hemos tenido varias compañías beneficiadas por esta nueva realidad. Bien. Y te consulto, Luis, vos que estás en esto, y es muy usual que una persona que tiene empresas consolidadas o por ahí un grupo empresario donde ya por ahí una empresa familiar que tiene varias unidades de negocio desea ampliar, digamos, su portafolio de inversiones hacia lo que se llaman spin-off o desprendimientos, digamos, ¿no? Tratando de buscar innovación a través de emprendedores o startups. Entonces mi pregunta viene, si vos qué aconsejás, que cuando se invierte en esto se busquen empresas tecnológicas, por más que no se conozca qué se hace, o de repente que busquen algo que sea parecido a lo que ya hacen. A ver, la innovación abierta, esto viene siendo, el proceso de innovación de las grandes corporaciones empezó en interno, después se empezó a hacer innovación abierta, que es buscar afuera alguna tecnología y internalizarla dentro de la empresa. Luego vino el proceso de spin-off, que es cuando la encontré, la saco afuera de la empresa y con equipos muchas veces mixtos, con alguien de afuera y alguien de adentro, lo gestiono como una compañía independiente. Todo eso fueron procesos de mejora en los tiempos. O sea, innovar era muy lento, lo mejoramos haciendo innovación abierta, lo mejoramos haciendo un poquito más spin-off, y eso hoy te diría que ha evolucionado al corporate venture. Las empresas muy grandes lo que entendieron es que seguía siendo lento el tema spin-off, y terminaron saliendo a invertir en empresas completamente independientes, ayudarlas a que crezcan y luego, de última, comprarlas. En un segmento, esto son empresas muy grandes, las que tienen sus propios fondos de inversión, como puede ser un Mercado Libre, un Globant en Argentina, un Telefónica, Guaira ha sido el corporate venture de Telefónica más presente en la región. Pero después vemos mucho contacto de nuestra industria con empresarios que no tienen la gran corporación, como Mercado Libre, o como puede ser Arcor, que ahora también creó su propio fondo con Coca-Cola. Hay mucha empresa muy grande, empresarios muy exitosos de un rango más bajo que esos grandes monstruos, que sí invierten como ángeles o invierten en fondos como los nuestros, de manera de estar mirando a los emprendedores o más cerca de lo que está pasando con los emprendedores de base tecnológica, que muchas veces les puedan agregar valor a sus propias industrias. Entonces es como un camino intermedio entre tener sistematizado un fondo de corporate venture, empezar a invertir en emprendimientos como ángel o en algunos fondos que invierten en etapas tempranas, y de esa forma estar mirando cómo le puedo agregar valor a mi propia industria. Igualmente ahí voy a hacer una aclaración, Luis. A ver, para que se entienda, ¿no? Para quien no es de esta industria, el fondo de ustedes se especializa en inversiones en startups tecnológicas porque es su expertise. Pero un poco lo que se promueve, y vamos a ver en el curso, lo que se promueve el inversor ángel es que precisamente siguiendo esa línea, invierta en lo que es su expertise, es decir, buscar alinear los intereses del inversor ángel, con una startup en la cual pueda sumar no solo capital, sino también su expertise. O sea, replicando esto que vos decías del fondo, que ustedes hacen foco en lo que es su expertise, al inversor ángel, la recomendación es siempre es algo similar, ¿no? Es no solo buscar la inversión capital, sino también la alineación con el expertise del inversor, ¿no? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Muchas veces nos cerramos a lo tecnológico, pero esto aplica a todos lados. Hay un par de preguntas ahí. Juan Ignacio le preguntó cuándo se hace la inversión seed cuando se hace la inversión seed o Serie A, se plantea con startup cuándo será la próxima ronda, cuántos años de horizonte. Sí, la respuesta es sí. El emprendedor debe tener claro cuáles van a ser los diferentes ciclos, y lo que hay que generar es un margen de seguridad. O sea, típicamente un emprendedor que levanta su ronda con inversores ángeles debería tener, en cada ronda debería asegurarle al emprendedor un plazo de al menos 12 meses, ideal 18 meses de flujo positivo para que pueda concentrarse en desarrollar su negocio y que no viva concentrado en levantar capital, porque lleva tiempo y lleva mucho esfuerzo. Entonces, en general, como inversor tenemos que mirar que esté asegurado ese proceso,
que el emprendedor tenga al menos 12, 18 meses y dejarnos un margen de seguridad, porque todo lo que promete el emprendedor, todo lo que calcule que va a hacer, no lo va a cumplir. En la mayoría de los casos, siempre va a ir más lento, siempre va a costar más de lo que se piensa, aunque sea exitosísimo el camino, siempre nos vamos a encontrar con muchas más curvas de las que esperamos. Bien. Después tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los servicios que brindan como inversor, además de lo monetario, teniendo en cuenta que en determinadas etapas no solo importa la parte económica? Bueno, ahí está el principal punto por el cual tiene sentido los inversores ángeles. Y nosotros en menor medida, pero sobre todo en una etapa inicial, cuando el inversor ángel típicamente es un empresario profesional que tiene conocimientos de una determinada industria, invierte en proyectos relacionados a su know-how y a su industria. Entonces, y nosotros, haciendo el paralelismo como fondo, hacemos lo mismo, invertimos en tecnología porque es nuestro know-how. En los dos estadios es exactamente lo mismo, el dinero se termina gastando muy rápido, y lo que queda es un socio que tiene que agregar valor, que tiene que ayudar con toma de decisiones, que tiene que ayudar con contactos, que tiene que ayudar con resolver problemas. O sea, esa es la parte más importante en la cual tiene sentido el inversor ángel para cualquier emprendedor. Bien. Y acá tenemos otras preguntas. Dice, ¿cómo asegurarse que el emprendedor no va a dejar a la mitad el trabajo o que no va a ser tentado con sueldos corporativos? A ver, hay cláusulas que aseguran eso, las cuales no me gustan nada. O sea, hay cláusulas que generalmente cuando nosotros invertimos hay dos cláusulas muy típicas. Una es un periodo de permanencia, que el emprendedor está obligado a permanecer en el proyecto, generalmente el usual es 3 años. Tiene exclusividad con el emprendimiento durante 3 años, y tiene lo que se llama un lock-up para vender. El emprendedor no puede vender sus acciones, en general también por el término de 2 o 3 años. Ahora, esas cláusulas para mí no sirven para nada. Si el emprendedor es tentado por un salario corporativo, quiere decir que ese emprendedor fracasó. O sea, cualquier emprendedor, lo último que va a querer es ir a trabajar a una corporación. O sea, el emprendedor disfruta de su camino, disfruta de su vida de emprendedor, y si no es así, no tiene que ser emprendedor. Entonces, y si fue tentado por el salario corporativo, que ha pasado en algunos casos, es porque ese emprendedor se cansó de remar, se cansó de lucharla, se cansó de ganar 2,50 pesos, pasaron años, no le encontró la vuelta, fracasó el modelo, no funcionó, lo cual tampoco está mal que en ese momento diga, me voy al mundo corporativo, pero tengamos en claro que el emprendimiento puede fracasar, porque muchas veces fracasa. Ahora, en el ADN del emprendedor, no conozco ningún emprendedor que, teniendo un proyecto con potencial que le vaya más o menos bien, se haya ido a trabajar en una corporación. Es como la antítesis en la naturaleza misma del emprendedor. Con lo cual yo le diría al inversor que le preocupa eso, si eso sucede es porque ya la inversión ya fracasó. No me preocuparía. Bien. Bueno, y me parece que con esto podemos ir cerrando por la hora. Igualmente quería como comentar que todos estos tópicos, estas dudas que se han ido surgiendo son, estoy contenta porque están cubiertas en el curso. Vamos a tratar sobre todas estas temáticas. Con lo cual los invitamos a sumarse al curso, a esta primera edición del curso, que inicia en un mes, y en menos de un mes en realidad tenemos la primera sesión de networking, con lo cual, bueno, invitarlos a volver a vernos allí, en el curso. Ok, bueno, excelente, Nati, gracias, Gise, por la intro, Perfecto. Nati, por toda la presentación, y bueno, gracias a todos por... Bueno, muchas gracias a todos por haber estado presente, muchas gracias Luis por habernos brindado estos conceptos, y bueno, y sobre todo a los presentes, y quedamos a disposición para sus dudas, consultas, cualquier cosa. Ahí Carlos Javier ya ha mandado mi contacto de LinkedIn, pero también pueden contactar a Natalia, también a Licda,
y también al mismo Luis para mayor información, alguna entrevista o alguna cuestión adicional que quieran saber del programa, estamos a disposición. Gracias a todos y los esperamos entonces en la Escuela de Inversores Ángeles. Chau, chau. Chao, chao.